Listo, ya estamos en vivo. Listo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Les damos una cordial bienvenida a todos nuestros espectadores en Facebook en esta transmisión del Foro de Portings. Mi nombre es Gustavo Sánchez y el día de hoy, miércoles 15 de junio, queremos presentar un tema muy especial en esta semana de ponencias internacionales que hemos estado teniendo. El día de hoy nos acompaña el profesor Ronnie Muñoz de Venezuela, quien le damos muchas gracias por esta ponencia que el día de hoy nos va a platicar un poco sobre las evaluaciones antropométricas en el deporte. Él es licenciado en Ciencias del Deporte, tiene un máster en Ciencias de la Educación Superior, es docente del pregrado en Ciencias del Deporte de la Universidad Nacional Experimental de Yaracuy, es docente de la Unidad Curricular de Metrología del Deporte, es coordinador del Centro de Investigaciones de Ciencias Aplicadas del Deporte y ha participado como ponente en eventos científicos nacionales e internacionales. Es por eso que tenemos el gusto de que esté con nosotros aquí. Entonces, sin más, pues le vamos a dar el tiempo para que nos pueda compartir esta ponencia y pues muchas gracias, maestro Ronnie, por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Gustavo. Un saludo y un fuerte abrazo a todos los que están conectados desde México y toda Sudamérica. Gracias a Nancy, a Ana, a Joshua y muy particular a Gustavo, también a Diego, todo el equipo del IMSS que ha organizado estos foros internacionales y de carácter nacional. También gracias al Gobierno de México por la invitación y por permitirme en la tarde de hoy compartir un tema desde mi punto de vista muy importante, como lo es la evaluación antropométrica en el deporte. Observen acá estas grandes figuras del deporte mundial. Todos ellos han alcanzado un alto nivel competitivo. Ya también han pasado a la historia en cada una de sus disciplinas. El éxito de cada uno de ellos ha sido muestra del resultado del esfuerzo y a su vez de un sistema de entrenamiento que se ve inmerso por un conjunto de factores que pueden influir de carácter negativo o positivo en el rendimiento deportivo del atleta o el deportista. Dentro de esos factores podemos entonces mencionar las capacidades físicas, las características morfológicas, aspectos psicológicos, nutricionales, técnicos y tácticos, por nombrar algunos factores que inciden dentro del rendimiento deportivo del deportista. Recordándoles que si no desarrollamos las capacidades físicas, esto puede influir de manera negativa dentro del rendimiento deportivo y a su vez cada uno de estos factores puede incidir de manera positiva o negativa en el rendimiento, como mencionaba hace un momento. Para efectos de esta charla voy a hacer énfasis en las características morfológicas y los efectos que puede tener dentro del rendimiento deportivo del atleta. Veamos. García Manson, en el 2003, señala que una composición corporal inadecuada en el deportista puede hacer que éste no alcance su máximo rendimiento deportivo. En concordancia, si la composición corporal del atleta es inadecuada, motivada a un exceso de tejido adiposo, esto genera una resistencia y una carga adicional en los deportes de velocidad y de salto, que sin duda alguna afecta el rendimiento deportivo. Todo lo contrario sucede cuando la composición corporal es ideal o óptima, puede potenciar el rendimiento deportivo. Así como este ejemplo de Cristiano Ronaldo, quien tiene 35 años de edad y luego de una evaluación en la Juventus de Turín, donde milita actualmente, pues obtuvieron como resultado que Cristiano Ronaldo tiene un físico de 20 años, un porcentaje de grasa de 7% para su edad, para la disciplina deportiva, debería tener un promedio de 10%, sin embargo Cristiano tiene 7%. Un 50% de masa corporal para su edad, para su disciplina deportiva, en promedio debería tener 46%.
Estos son algunos de los factores que inciden en el rendimiento deportivo de Cristiano Ronaldo, hablando de su composición corporal y de sus características morfológicas. En tal sentido, nuestro entrenamiento deportivo no solo está dirigido al desarrollo de capacidades físicas y aspectos técnico-tácticos. Nuestro programa de entrenamiento, nuestra planificación del entrenamiento, también está diseñada para alcanzar la optimización morfológica. ¿Y qué es la optimización morfológica? Es el proceso conducente a la obtención de una forma y composición corporal acordes con las exigencias del deporte practicado. Estamos hablando de un fenotipo antropométrico y este fenotipo no es más que el cuerpo del deportista que podemos modificar desde un punto de vista de la composición corporal, más no desde lo estructural. Es decir, cada uno de nosotros viene diseñado con un chasis o una carrocería, hablando del tejido óseo, que dentro de ese diseño, pues podemos ser de extremidades cortas, de extremidades largas, de talla alta o de talla baja. Con respecto a lo estructural, poco podemos hacer desde un punto de vista antropométrico. Ahora, desde un punto de vista de la composición corporal, nosotros podemos modificar este fenotipo en cuanto a la composición corporal se refiere. ¿De qué manera? Con el ejercicio físico acompañado de una ingesta calórica de acuerdo a los requerimientos u objetivos que se planteen dentro del entrenamiento deportivo. Este fenotipo de referencia, pues tratamos en lo posible de modificarlo con el propósito de que esté lo más cerca del fenotipo de referencia. ¿Y a qué nos referimos o a qué me refiero con un fenotipo de referencia? Cada disciplina deportiva tiene unas características antropométricas y ese atleta que ha decidido entrenar con nosotros o está entrenando con nosotros, en lo posible hay que, mediante el ejercicio físico y la nutrición, llevarlo lo más cerca del fenotipo de referencia que en teoría podría alcanzar el máximo rendimiento deportivo. Aun cuando existen excepciones dentro del deporte, nosotros no podemos manejarnos dentro de esas excepciones. Para poder monitorear los efectos que tiene el entrenamiento deportivo en cuanto a la composición corporal se refiere, en cuanto a las características morfológicas se refiere, necesitamos de métodos certeros que me permitan monitorear cada uno de esos cambios y posteriormente realizar ajustes pertinentes dentro del entrenamiento deportivo. ¿Y qué métodos podemos utilizar? Podemos utilizar la antropometría, un método doblemente indirecto, pero que tiene una fuerte correlación con los métodos directos. La antropometría ofrece un total de 43 variables dentro de su perfil completo establecido por ISAP en su manual 2019 y un total de 21 variables como perfil restringido. ¿Cuáles son esas variables? Pliegues cutáneos, diámetros corporales, perímetros y longitudes. ¿Qué puedo obtener cuando realizo la medición de estas variables? Pues cada deporte tiene unas variables de referencia y traigo estas a colación para que puedan apreciar un ejemplo de qué variables podemos estimar utilizando la antropometría y decidir de las 43 o 21 variables o 21 mediciones cuál podemos utilizar y aplicar en el deporte. Observen acá el fútbol. Pueden aplicar entonces la talla, el peso, la sumatoria de 6 pliegues y determinar el perímetro del muslo. A su vez, en la gimnasia es necesario determinar la talla, el peso, la talla sentado. La talla sentado es importante en la gimnasia porque
debemos conocer el índice córmico de la chica. A su vez, tenemos la sumatoria de pliegues y también los perímetros. En la natación hay aspectos importantes como la talla, el peso, sumatoria de pliegues, la envergadura o brazada y la longitud del pie. Pueden apreciar entonces que hay algunas diferencias dentro del proceso de medición que se ajusta a las necesidades del deporte, aun cuando podemos realizar el perfil completo para poder estimar todas las variables antropométricas, también podemos elegir las variables más pertinentes con el deporte y a su vez aplicarlas. ¿Qué vamos a obtener nosotros al determinar cada una de estas variables? Pues vamos a conocer las características morfológicas del deportista. ¿Y a qué me refiero con características morfológicas? Me refiero a la composición corporal, al somatotipo y a las proporcionalidades. Estas tres variables, estos tres aspectos en el deporte de alta competencia juega un valor importantísimo. Y voy a explicar entonces la composición corporal. Podemos estimar con la antropometría un componente, dos componentes, tres componentes, cuatro componentes y hasta un quinto componente. Hablando de esos componentes, vemos acá, hablando de esos componentes, pues podemos estimar el porcentaje de masa grasa, el porcentaje de masa muscular, el porcentaje de masa ósea, porcentaje de masa residual y un quinto componente con el modelo de Kerr, poder estimar el porcentaje de la piel, que sería el quinto componente. Ustedes, entrenadores, pueden decidir con cuántos componentes van a trabajar. Pueden trabajar con dos componentes, masa muscular y masa grasa, modelo bicompartimental, o pueden sumarle un tercer componente que sería la masa ósea o el porcentaje de masa ósea o la masa residual. Estos componentes los podemos estimar a través de un porcentaje y a su vez en kilogramos, y así conocer cuánto pesa la masa grasa dentro del deportista, cuánto pesa la masa muscular en el deportista y cuánto es o representa la masa ósea en el deportista, y así con cada uno de los componentes. ¿Cómo podemos determinar nosotros estos componentes? Lo podemos determinar a través de ecuaciones de regresión múltiple, la cual existen más de 100 ecuaciones de regresión múltiples actualmente. Las ecuaciones de regresión múltiple utilizan la densidad corporal para estimar el porcentaje de la grasa. La masa grasa la podemos determinar con esta ecuación, que no es más que la masa grasa va a ser igual al peso del atleta multiplicado por el porcentaje de grasa que vamos a obtener de esta ecuación, que puede ser esta o puede ser otra. Esta es la ecuación de Sirip. Pueden utilizar cualquier otra ecuación para estimar el porcentaje de la grasa. Dividido entre 100, obtengo entonces la masa grasa. La masa magra la voy a obtener utilizando el peso corporal del atleta menos la masa grasa, y de esta manera obtengo la masa muscular. La masa ósea la puedo estimar con esta ecuación de Rocha, que señala que la talla expresada en centímetros y elevada al cuadrado por el diámetro de la muñeca, que multiplica el diámetro del fémur, puedo obtener entonces el valor de la masa ósea. Mientras que el valor de la masa residual, entonces lo puedo obtener con el peso del atleta menos la resta de los tres componentes determinados anteriormente. Determinar los componentes corporales es importante para conocer cuál es el peso real de cada uno de ellos y cuál es el peso real del atleta. Y a su vez nosotros podríamos
determinar el peso óptimo y compararlo utilizando esta o cualquier otra ecuación, peso ideal mínimo y peso ideal máximo, utilizando el porcentaje de grasa mínimo y el máximo de cada disciplina deportiva como valores de referencia. Determinando el peso óptimo, entonces nosotros podíamos obtener como resultado un rango de valor mínimo y un rango de valor máximo y apreciar si el atleta se encuentra dentro de esos valores o está por encima de esos valores o está por debajo de esos valores. Veamos acá un ejemplo para que puedan apreciar cómo podemos nosotros estimar la composición corporal de un deportista. Vamos a utilizar una ecuación de regresión de Withers que se ajusta a atletas de alto rendimiento. Existen muchas ecuaciones para determinar los porcentajes de grasa con densidad corporal, con sumatoria de pliegues. ¿Cuál es la mejor? La mejor es la que se ajusta a las características de las personas que estamos evaluando. Si voy a evaluar atletas de alto rendimiento, debo utilizar una ecuación de regresión que se ajuste o haya dado origen de esa muestra, haya sido producto de esa muestra. Si estoy evaluando personas sedentarias, si estoy evaluando personas que se dedican al ejercicio físico, niños, jóvenes o adultos, debo ubicar una ecuación que se ajuste a las características de cada uno de ellos, de manera que el resultado sea lo más preciso y acorde con las características de la persona que estoy evaluando. Para efectos de esta conferencia, pues estamos hablando del deporte de alto rendimiento. Traje como ejemplo la ecuación de Withers, que dice que la densidad corporal es igual a unas constantes multiplicadas por X1. ¿Y quién es X1? Es la sumatoria de los panículos del tríceps, el subescapular, el bíceps, el supraespinal, el abdominal y el muslo. Quiere decir que yo debo entonces estimar estos valores de pliegues cutáneos y a su vez determinamos la talla y el peso corporal. Realizamos la sumatoria de estos pliegues cutáneos, los insertamos dentro de la ecuación y obtuvimos como resultado la densidad corporal, este valor que está acá. Posteriormente realizamos la operación y obtuvimos como resultado 6.3% de tejido adiposo. Observen ustedes que es muy sencillo y es una herramienta accesible a nosotros los entrenadores y al equipo multidisciplinario que constituye un equipo deportivo. Determinado el porcentaje de grasa, procedemos a determinar el peso de la grasa o la masa grasa. Para ello, el peso del atleta, que serían 80, el porcentaje de la grasa lo acabamos de determinar, 6.3 entre 100, obtenemos como resultado entonces 5.04% de kilogramos de tejido adiposo. Y la masa magra la vamos a estimar el peso del atleta menos el peso o masa grasa que acabamos de determinar. 80 menos 0, menos 5.04, el valor entonces 74.96. Ya determiné dos componentes y el porcentaje de la grasa de mi atleta. Puedo estimar entonces el peso óptimo utilizando el porcentaje de grasa mínimo permitido y el porcentaje de grasa máximo permitido. ¿A qué me refiero con el porcentaje de grasa mínimo permitido y máximo permitido? Se han establecido referencias de porcentaje de grasa para cada una de las disciplinas deportivas. Existen muchas tablas en la web que ustedes pueden consultar y utilizar como referencia de porcentaje de grasa mínimo y máximo para la disciplina deportiva. Esta ecuación, ustedes ven acá, utiliza el peso magro, ya lo determinamos, porcentaje de grasa mínimo, porcentaje de grasa máximo. Veamos entonces el cálculo de ambos pesos. El peso magro es 74.96 multiplicado por 100, que es una constante, dividido entre 100, que es una constante, y como es el peso máximo, vamos a utilizar el porcentaje de grasa máximo permitido. Obtengo como resultado que este atleta debería pesar máximo 87.1 kilogramos
y con el peso mínimo utilizo el porcentaje de grasa mínimo, obtengo como resultado 80,6. Ya entonces, con estos parámetros puedo establecer en qué condiciones morfológicas, hablando de la composición corporal y su peso óptimo, se encuentra el atleta que estoy entrenando. ¿Por qué son importantes estas variables? Porque cada disciplina deportiva tiene valores de referencia. Acá pueden apreciar ustedes en esta tabla de Billmore y Costil algunos valores de referencia con respecto a los porcentajes de grasa para el masculino y a su vez para el femenino, que en el masculino son menores que en el femenino. Porcentaje de grasa para el baloncesto, para el culturismo, ciclismo. Les reitero que tablas como esta pueden encontrar ustedes en la web y son valores referenciales. No quiere decir que sí o solo sí el atleta debe estar dentro de estos parámetros. No, son valores referenciales y puede que dentro de esas excepciones el atleta tenga un porcentaje de grasa, en el caso de la natación, con un 13% y su rendimiento sea óptimo. Por supuesto, allí inciden otros factores. Aclaro también que hablando del rendimiento óptimo desde un punto de vista de las características morfológicas. No quiere decir que sea el único aspecto determinante dentro del rendimiento deportivo. Puedo utilizar la sumatoria de pliegues para conocer el porcentaje de la grasa. Tengo entonces dos opciones antropométricas para conocer los porcentajes de la grasa del atleta: ecuaciones de regresión lineal y sumatoria de pliegues cutáneos. Para el alto rendimiento se utiliza mucho la sumatoria del tríceps, el subescapular, el supraespinal, el abdominal, el muslo y la pantorrilla. Esto se justifica en que realizando esta sumatoria podemos obtener como resultado los valores en proporción de las extremidades inferiores con respecto a las superiores. Utilizando la sumatoria de estos pliegues, puedo entonces establecer con tablas como estas si el atleta o el grupo de atletas deportistas se encuentra dentro de los parámetros establecidos o está por encima o por debajo de esos parámetros. Estos valores que voy a obtener me van a permitir realizar ajustes pertinentes en la dosificación y en la ingesta calórica del deportista, de manera de conseguir su composición corporal óptima para el rendimiento deportivo. ¿Por qué es importante determinar los valores de porcentaje de grasa y las variables antropométricas? Porque pueden apreciar ustedes en este ejemplo cómo se pudo monitorear los porcentajes de grasa en cada uno de los periodos del proceso de entrenamiento deportivo. Periodo de preparación física general, este atleta de fondo obtuvo como resultado 8,5%, pero en el periodo de preparación física especial el valor es de 7,5%. Para el periodo competitivo hubo una disminución significativa de un 2% porque alcanzó 6,5% de tejido adiposo. Quiere decir que para efectos de este ejemplo alcanzó su forma óptima de composición corporal con respecto a su porcentaje de grasa ideal para la competencia. Y desde un punto de vista antropométrico, lo que queremos como entrenadores y como equipo multidisciplinario es poder monitorear estos cambios durante todo el proceso de entrenamiento, reitero, para hacer los ajustes pertinentes, bien sea esté por encima o esté por debajo del valor, pues hay que realizar ajustes para conseguir que en el periodo competitivo tenga una composición corporal ideal para poder tener, en teoría, un rendimiento óptimo. Veamos otro ejemplo. Podemos también, no solo con el porcentaje de la grasa, monitorear
los efectos del entrenamiento deportivo, sino que podemos utilizar la sumatoria de pliegues cutáneos y valorar a lo largo del proceso de entrenamiento cómo disminuye o aumentan esos valores de porcentaje de tejido adiposo. Este ejemplo, un programa de entrenamiento deportivo de 12 meses, sumatoria de 6 pliegues cutáneos, el mes 10, mes de la competencia, hubo una reducción significativa de un 44.7% con respecto al inicio del proceso de entrenamiento deportivo. Quiere decir que durante el proceso de entrenamiento yo debo monitorear cada uno de los valores y registrarlos para poder percibir si hay un efecto significativo en cuanto a la composición corporal se refiere sobre el atleta. Acá se incrementó en el periodo transitorio, pero lo que querían que pudieran apreciar es el cambio y cómo monitorear mes 1, 2, 3, así sucesivamente en cada uno de los meses, los porcentajes de grasa basado en la sumatoria de pliegues cutáneos si no quieren utilizar las ecuaciones de regresión. Entonces, en conclusión, tenemos ecuaciones de regresión y tenemos también la sumatoria de pliegues para poder valorar la composición corporal durante el proceso de entrenamiento. A su vez, como opción, podemos determinar cómo se encuentra mi equipo con respecto a las posiciones. Esta información que nos arroja una segmentación o una caracterización por equipo de acuerdo a las posiciones puede ser muy relevantes. Fíjense acá este ejemplo, 12 atletas que logramos evaluar de una selección universitaria venezolana que nos representó en Chipre en un campeonato de voleibol universitario en el año 2017. Dividimos al equipo en posiciones levantadores, puntas, centrales, opuestos y líbero. Estas son las posiciones del voleibol. El peso de todos, observen un índice de masa corporal agrupados todos, normal de acuerdo a este valor, pero cuando hicimos la segmentación, el fraccionamiento de acuerdo o la división por posición, el valor del índice de masa corporal para los levantadores se encuentra de acuerdo a este valor por encima de los valores normales y a su vez un porcentaje de grasa crítico para los jugadores de la posición punta. Este porcentaje de grasa crítico es producto de un desarrollo de la ectomorfia, es decir, una delgadez, no producto de un desarrollo muscular acentuado y una disminución de tejido adiposo. No es este efecto que ocurrió acá. Es producto de una delgadez que presentan los jugadores puntas y un valor muy por debajo de los valores que realmente deberían tener, no solo para esta posición, sino dentro de los parámetros de referencia y para obtener un mayor rendimiento. Entonces, esta es una opción que puedo utilizar con la antropometría en el alto rendimiento para evaluar baloncesto, fútbol, voleibol, béisbol y disciplinas deportivas que ustedes tengan a ver poder realizar esta clasificación. Podemos también con la estadística determinar ciertos patrones de referencia, cómo está mi equipo con respecto a los equipos participantes en un evento escolar, estatal, nacional, internacional. Acá un ejemplo de un estudio que llevamos a cabo y que vamos a publicar próximamente en nuestro centro de investigación, Juegos Escolares en Venezuela. Dividimos el país en 6 zonas con el propósito de establecer si existen diferencias significativas en cada una de las variables con respecto a las zonas. El poder conocer cómo está mi equipo con respecto al otro, pues me permite realizar ajustes y a su vez comparar y conocer cuáles son las diferencias entre mi equipo y el resto de los participantes. Acá
no logramos obtener diferencias significativas en las variables de la composición corporal, pero sí en el índice córmico hay diferencias significativas. En la edad de los participantes también hubo una diferencia significativa. Entonces, podemos utilizar la estadística acompañada con la antropometría para hacer comparaciones como esta, que son muy buenas y que obtenemos información útil para hacer ajustes con nuestros chicos o chicas que están entrenando. La siguiente variable es el somatotipo. Acá pueden observar a Lindsay Carter, quien modificó el somatotipo conjuntamente con Barbara Hitch, y el somatotipo constituye o está constituido por un total de 10 mediciones, dentro de ellas la talla, el peso, los pliegues, los diámetros y los perímetros. Importante que ustedes conozcan que el somatotipo está diseñado para el deporte de alto rendimiento y que tiene como propósito determinar 3 componentes: la endomorfia, es decir, la adiposidad relativa; la mesomorfia, la robustez del atleta; y la ectomorfia, la linealidad. Con el somatotipo nosotros podemos establecer la proporción de los 3 componentes, es decir, cuál de los 3 componentes tiene mayor desarrollo dentro del atleta. A su vez, se han establecido parámetros de referencia para las disciplinas deportivas con respecto al somatotipo. Esto nos permite entonces saber qué tan cerca o qué tan lejos estamos de esos patrones de referencia, estimando los componentes del somatotipo, que lo podemos representar en la somatocarta. Ustedes saben que acá están los valores de la ectomorfia, acá están los valores de la mesomorfia y acá se ubican los endomórficos, los gorditos, los robustos y los flacos o delgados. Realizamos una evaluación y determinamos entonces que este atleta se encuentra ubicado en este punto, que lo podríamos clasificar como mesomórfico o utilizar una clasificación de que es mesomórfico, ectomórfico. Ahora bien, dentro del deporte de alta competencia, este valor no es solo un valor gráfico o representativo. Esto es simple y llanamente un valor, lo voy a calificar como un valor básico, porque no es posible que le digamos al atleta que se encuentra ubicado en este punto o en este punto y que tiene que hacer los ajustes necesarios. No. El somatotipo me permite establecer comparaciones entre la referencia y mi atleta. ¿Cuál es la distancia entre ambos puntos? Y reitero, hacer los ajustes para tratar en lo posible de estar lo más cerca del somatotipo de referencia, que en teoría puede tributar en potenciar el rendimiento del atleta. Puedo entonces también hacer por posiciones y determinar cómo está mi equipo o los jugadores de X posición con respecto a la referencia y determinar la distancia de dispersión somatotípica en cada uno de estos puntos. Esto es lo importante del somatotipo, más allá de representar un valor dentro de la somatocarta. Es importante entonces establecer las distancias y establecer también comparaciones entre mi atleta y la referencia. Esto es realmente importante. Puedo, al igual que con el porcentaje de la grasa o la composición corporal, realizar comparaciones entre el somatotipo de mi equipo con respecto al resto de los equipos participantes y conocer, sobre todo, si mi equipo quedó en un quinto o en un sexto lugar. ¿Qué ocurrió? Mi somatotipo era muy diferente con respecto al que quedó campeón o al primer lugar, al segundo. Puedo hacer ajustes entonces y tratar de que en la próxima competencia esté dentro de los 3 primeros lugares. Si no realizo evaluaciones de este tipo o cualquier otra de forma directa, es poco probable que entonces, a menos en el empirismo, pueda realizar ajustes para mejorar las condiciones de mi equipo.
Ya por último tenemos las proporcionalidades. Y las proporcionalidades no es más que el estudio de las proporciones corporales con respecto a otras tallas. Las proporcionalidades un papel importante dentro del deporte porque existen deportes donde la talla alta juega un papel importante. Hay deportes donde la talla baja juega un papel importante, como la gimnasia, el atletismo de fondo, la lucha y acá la natación, el voleibol, el baloncesto, entre otros deportes. En tal sentido, determinar las proporcionalidades me permite entonces conocer cómo están sus segmentos corporales, cómo es la distribución de su tren inferior con respecto a su talla, cómo es la distribución del tren superior con respecto a su talla. Y a su vez, importantísimo en el deporte en la actualidad, las palancas, que no es más que el sistema óseo movido por el sistema muscular. Las palancas, las longitudes, centro de gravedad y las masas específicas afectan el rendimiento deportivo. Las palancas, las proporcionalidades en el deporte, sobre todo en edades tempranas, me permiten orientar de forma específica a niños y niñas con dotes para el entrenamiento deportivo, es decir, aquellos posibles talentos dentro del deporte. Determinando las proporcionalidades y las palancas, ustedes saben que si encontramos un niño, ejemplo, con brazos muy largos y con una talla alta, este niño podría entonces, lo podríamos orientar a la natación, al voleibol, al baloncesto, más no a la gimnasia, o con una talla muy alta, no lo podríamos orientar hacia el levantamiento de pesa, dado a que sus segmentos, en este caso los brazos, sean muy largos, el recorrido de la pesa va a ser mucho mayor con respecto a un chico o una chica con unas extremidades medianas para esta disciplina y con una talla no muy alta, hablando de 2 metros. Para las disciplinas del voleibol, el baloncesto, incluso en la natación la talla es alta y es importante. La antropometría entonces permite establecer mediante longitudes corporales la medición de los segmentos, tal como esta variable, acromial radial, radial estiloidea, acá la brazada, altura trocánter. Cada una de estas variables nosotros las podemos determinar con la antropometría o con el método antropométrico. En conclusión, la evaluación antropométrica en el deporte me permite obtener información de la composición corporal que posee el deportista, diferenciar o establecer diferencia entre las modalidades deportivas de élite y otras. Puedo controlar los cambios producidos por un programa de ejercicio físico e intervención nutricional y puedo evaluar chicos en crecimiento con niveles de obesidad, entre otros, a su vez detectar niños y niñas con dotes desde un punto de vista antropométrico para alguna disciplina deportiva. Todo el proceso de entrenamiento no está dirigido solamente al desarrollo de condiciones físicas, capacidades físicas y técnicas. También debemos buscar la optimización morfológica, que es el fenotipo antropométrico. Esto es uno de los propósitos de nuestro entrenamiento deportivo. Muchísimas gracias a todos ustedes por la atención. Reitero entonces a todos los participantes que determinar las características morfológicas en el deporte puede aumentar el rendimiento del deportista. A su vez, tenemos ecuaciones de regresión lineal y sumatoria de pliegues para poder estimar los porcentajes de grasa. Los porcentajes de grasa difieren con respecto al sexo. El femenino tiene un porcentaje de grasa mayor que el masculino en promedio y a su vez podemos estimar el somatotipo, que no es más que conocer los tres componentes: la endomorfia, la mesomorfia y la ectomorfia.
Dentro de la composición corporal, ustedes pueden estimar hasta 5 componentes máximos o decidir si evalúan 1, 2, 3, 4, pero 5 componentes máximos. Muchísimas gracias. Espero entonces el proceso de preguntas y respuestas. Gustavo. Muchísimas gracias, maestro Ronnie. Excelente ponencia y qué bien nos explicó esta parte de la antropometría. Por el momento, ahorita solamente tenemos 2 preguntas que nos realizaron en la transmisión en vivo. Y la primera pregunta la realiza Laura Solís y dice, ¿en los componentes tomaremos en cuenta la piel? Sí, se puede estimar el componente como un quinto componente. El modelo de Deborah-Kerr establece poder estimar un quinto componente como es la piel. Sin embargo, pues en el deporte de alta competencia se suele estimar frecuentemente o en mayor proporción 3 o 4 componentes, como los que expliqué: la masa ósea, la masa residual, la masa grasa y la masa muscular. Hay quienes, por supuesto, científicamente determinan 5 componentes, pero todo va a depender de la decisión que tome el equipo multidisciplinario. Ok, muchas gracias. Entonces, ahí estamos con esa respuesta. Puede ser que sí, pero se toman en cuenta los 4 principales. Otra pregunta que nos realiza Erika Marlene menciona, ¿la masa residual representa los órganos? Sí, en efecto, sí, la masa residual representa los órganos. Ok, parece que nos están llegando más preguntas en este momento. Perfecto, sí, Juan me Córdoba. imagino. Juan Córdoba, ¿en qué edades es recomendable aplicar estas medidas? Pues si hablamos del deporte de alta competencia, si hablamos del deporte o para determinar un proceso de iniciación deportiva, vamos a hablar del proceso de iniciación deportiva, pueden aplicarse a partir de los 8, 9 años de edad y desde este punto de vista poder orientar a los niños o niñas de acuerdo a sus características morfológicas. Hablando de un punto de vista antropométrico, la antropometría puedes aplicarla desde temprana edad para determinar su crecimiento, su desarrollo, niveles de obesidad por déficit o por defecto, estados nutricionales, pero en cuanto al efecto, a cuanto al rendimiento deportivo, puedes estimar los 8, 7 años, 9 años en adelante. Ok, perfecto. Y bueno, la última pregunta que nos llegó es, ¿la antropometría es directa o indirecta? La antropometría es un método doblemente indirecto. Ha sido creado, ha surgido producto de, o ha sido convalidado con métodos indirectos como el pesaje hidrostático o la inmersión. Es el método indirecto que en determinado momento se consideró como el gold estándar dentro de la antropometría y quien ha validado realmente las ecuaciones de regresión lineal y el método antropométrico. Es un método doblemente indirecto. Ok, perfecto. Nos siguen llegando más preguntas. Eh, Kelly Estefanía Barragán, ¿la grasa residual es lo mismo que la grasa visceral? La grasa residual, pues existe grasa en los órganos, alguna de ellas se considera grasa esencial, otra no se considera tejido adiposo esencial y está inmersa dentro del tejido residual. Incluso dentro del tejido residual está el tejido conectivo, también sangre coagulada representa parte de ese tejido residual. Ok, para tomarlo en cuenta. Marco Antonio nos pregunta, ¿cómo saber el somatotipo de un deporte de contacto como el boxeo? Existen valores de referencia para las disciplinas deportivas, en este caso específicamente el boxeo, donde la competencia se hace por peso. Existen valores de referencia para cada peso o cada modalidad, es decir, peso pesado, peso ligero, peso Walter, peso mosca. Es decir, para cada uno de ellos hay parámetros de referencia con respecto al somatotipo. Puedes ubicarlo dentro de la bibliografía científica en la web, puedes encontrar valores de referencia. Vale.
mucha información de la que a veces queremos llegar y lo platicábamos al principio de la ponencia, Sí, la sí, tenemos sí, en sí, sí. acceso a la web. Ok. Así es, Gustavo. Siguiente pregunta nos las hace Isa Lop y dice, ¿algunos métodos caseros aplicables en caso de no tener instrumentos para medir el rendimiento de un atleta? Algunos métodos caseros para estimar la composición corporal. Existen ecuaciones como la de Nuremberg y también la de Hogdon y Bex. La de Nuremberg utiliza como variable el índice de masa corporal. Con esta ecuación de Nuremberg puedes estimar los porcentajes de grasa y conociendo el porcentaje de grasa puedes estimar el resto de las variables de la composición corporal, el peso graso, el peso magro, la masa ósea. Y la ecuación de Hogdon y Webb utiliza el perímetro de la cintura, la cadera, también el perímetro del cuello. A su vez, la talla de la persona que fue evaluada. Claro está, tiene una correlación buena, no una relación fuerte con respecto a el resto de los métodos o que nombré tanto de sumatoria de pliegues como las ecuaciones de regresión, pero representan una alternativa para que ustedes puedan realizar un proceso de evaluación desde casa, sobre todo con este confinamiento que estamos pasando o atravesando en estos momentos. Ok, correcto. La siguiente pregunta nos la realiza Edward José Cedeño y dice, pregunta, ¿actualmente el término correcto es biotipo o somatotipo? Pues ambos términos aplican, ¿sí? Ambos términos aplican. Hay textos que apuntan clasificación de los biotipos corporales de acuerdo a el deporte. Hay otros textos, bibliografías que pueden encontrar como somatotipos. Incluso esto ocurre también con la definición si es masa magra, masa libre de grasa, si es tejido adiposo o si es peso graso. Es, hay mucho debate con respecto a la utilización de los términos en la antropometría. Ok, correcto. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Humberto Guerrero nos menciona, en los equipos amateur, ¿qué sería lo más ideal evaluar para llevar su crecimiento a lo más óptimo? Es un ejemplo en el caso de fútbol. Pues en los equipos amateur, eh, el equipo amateur comparado con el equipo de alto rendimiento, la diferencia es el nivel competitivo, ¿sí? Pero en el equipo amateur todos se están preparando para una competencia y es necesario evaluar al igual que en el deporte de alta competencia, determinar las variables, sea igual para la alta competencia que para el deporte amateur. En este caso, para el fútbol, es importante que tomes en consideración la persona que realizó la pregunta, el perímetro del muslo, puede utilizar la sumatoria de 6 pliegues cutáneos, el peso y la talla. ¿Sí? Son aspectos importantes dentro del fútbol. Hay otras variables que se pueden estimar, pero las más importantes o una de las más importantes son estas. Ok, correcto. Entonces, no hay diferencia, podemos evaluarlos exactamente igual. Podemos evaluarlo. La diferencia que existe es el nivel de la competencia. Ok, ¿Sí? Pero el protocolo que se puede aplicar puede ser igual al de alta competencia. muy bien. La última pregunta y ya. Ya nada más te pediremos que en los comentarios que siguen la siguiente Perfecto, pregunta perfecto, de sí, lo Facebook, podemos ahí. responder. Perfecto. Bueno, dice Venus Grecia, ¿cada cuánto se recomienda actualizar estas pruebas? Si es el deporte si son personas que se dedican al ejercicio físico, puedes hacerlo mensualmente. Si es de alta competencia, puedes hacerlo en cada uno de los procesos que se divide la planificación del entrenamiento deportivo. Es decir, si tienes una competencia o un programa de entrenamiento basado en 9 meses, deberías hacerlo en por lo menos cada 3 meses o 2 meses y medio para poder apreciar el comportamiento y hacer los ajustes. Si lo realizas en base a 6 meses, pues no te da tiempo de realizar los ajustes pertinentes porque te quedarían 3 meses aproximadamente. Es igual, si tienes un proceso, un programa de entrenamiento de 12 meses, podrías fraccionarlo y hacer 4 evaluaciones. Y
hacerle seguimiento, sobre todo a aquellos que realmente ameritan, desde un punto de vista morfológico, realizar cambios pertinentes. Porque aquellos que se han mantenido o están dentro de los parámetros simplemente son chequeos rutinarios. Pero los que sí están fuera del contexto o del grupo en general, hay que hacerle seguimiento y es recomendable realizar evaluaciones periódicas. Ok, aquí me surge una pregunta a mí. Entonces, si en un periodo de competencia, ¿cuántas veces sería recomendable, digamos, lo mínimo o máximo para poder realizar estas pruebas? Podrías realizarla en 3 momentos, ¿sí? Podrías realizarlas en 3 momentos. O podrías utilizar 2 momentos. Mínimo 2, máximo 3 momentos, hablando del deporte de alta competencia. Ok. Si hablamos de ejercicio físico, para monitorear esos cambios, si el propósito es disminuir el tejido adiposo, podrías hacerlo finales de cada mes para monitorear el efecto. Dado que el de alta competencia, pues no todo el tiempo tienes el acceso para evaluar producto de la competencia, los viajes, el entrenamiento, las sesiones diarias en la tarde, si realiza entrenamientos dobles de doble sesión, entonces es necesario planificarla como mínimo 2 veces, máximo 3 veces en el grupo. Ok, perfecto. Pues queda claramente entendido este tema. Te queremos agradecer mucho, Ronnie, por el hecho de que estés aquí, de que nos compartas tus conocimientos. Gracias, Gustavo, gracias a Nancy, gracias a todo el equipo, gracias también a todos los que se mantuvieron conectados durante la charla, que aun cuando parece una charla de ecuaciones, de matemática, sí son pertinentes conocer cómo podemos determinar estas variables a través de este método indirecto, doblemente indirecto, como la antropometría. Existen métodos más avanzados que pueden determinar de una manera sofisticada o electrónicamente cada una de las variables, pero tenemos poco acceso a este tipo de instrumentos y sobre todo de infraestructura. Entonces, muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad. Quedo atento a próximos eventos. Gracias. Muchísimas gracias, maestro Ronnie. Bueno, y ya nada más para finalizar esta ponencia el día de hoy, queremos agradecerle a todos nuestros hermanos latinoamericanos y de algunos otros países que nos están viendo, a todos nuestros espectadores queremos agradecerles mucho. El día de ayer llegamos a 5,000 seguidores. Muchas gracias, porque este foro es gracias a ustedes y para ustedes. Y bueno, pues a nombre de la División de Cultura Física y Deporte, queremos agradecerle tanto al maestro Ronnie como a cada uno de ustedes el hecho de que nos acompañen y nos sigan en estas ponencias. Les recordamos, tienen 20 minutos a partir de este momento para poder responder su formulario y enviar sus respuestas. También algo importante que se publicó dentro de los comentarios y que lo fijamos fue que en las ponencias no se permite realizar las preguntas del formulario y tampoco se permite responder las preguntas que se realizan. Si sorprendemos a personas que están haciendo esto constantemente, serán bloqueados del foro. Entonces, por favor, les solicitamos que puedan ser lo más honestos, que pongan la mayor atención posible a la ponencia y, bueno, puedan responder las preguntas del formulario. Para el día de mañana tenemos la ponencia con el maestro José Rojas de Venezuela. La ponencia es Entrenamiento Eficiente del Core. Los esperamos mañana en punto de las 5 de la tarde. Y queremos agradecerles mucho una vez más por estar aquí. Saludos a todos nuestros centros de seguridad social que nos están siguiendo y a todas las personas que se han unido a este foro de Portings. Muchas gracias y nos vemos el día de mañana.